Bueno, muy buenos días para todos. Qué gusto estar aquí hoy para hablar de un tema tan interesante. Quiero agradecer a Wins Colombia, obviamente, por propiciar este espacio, a nuestro comité estratégico, al comité de marketing, a Mario Castro por el apoyo, a toda la gente que está conectada ahora y quienes van a ver este video luego en YouTube. Y por supuesto a nuestras invitadas especiales del día de hoy que hacen parte de nuestra comunidad de Wins Colombia. Esta es una serie de webinars que hemos venido transitando durante ya varios meses, donde hablamos de la importancia de la mujer en la logística, que es uno de los temas que obviamente nos apasionan en WIS Colombia, en nuestro trabajo arduo y decidido de la equidad de género en nuestro país y a nivel regional. Y hoy es el webinar número 6 de 5 que nos han antecedido igualmente importantes, donde hemos hablado de la importancia de la mujer en el transporte. Estuvimos en un webinar muy lindo de mujeres conductoras. Luego hablamos de las mujeres en los centros de distribución y en las áreas de almacenamiento. Estuvimos también conversando sobre el comercio exterior y la aduana, planeación de la demanda, compras, y hoy nos trae aquí un tema que es muy interesante, que es el servicio al cliente y cómo interactúa la mujer en este aspecto tan importante dentro de la cadena de abastecimiento. Nos acompañan hoy dos mujeres que, como lo mencioné anteriormente, hacen parte de nuestra asociación WINS Colombia. Me siento muy honrada de estar con ellas en este espacio y les voy a dar el espacio también para que se presenten y estemos ya entrando en confianza para hablar de nuestro tema de hoy. Entonces, empezamos con Ana Carolina Lizarazo. Ana tiene 20 años de experiencia en estos temas de servicio al cliente, en temas de logística. Así que, Ana, tienes la palabra y bienvenida. Muchas gracias, Erika. Me siento súper contenta. Es un día que estaba esperando y me soñaba. En mi vida, como dice Erika, 20 años en servicio al cliente y otros 10 años en otras áreas. No hagan cálculos de mi edad, por favor, eso está fácil. Primero que todo, y lo que más orgullosa me hace, soy la coequipera de vida de Jorge García, que es mi esposo, 32 años juntos, una niña hermosa de 14 años que se llama Sofía, que es la razón de ser y mi motor absolutamente de todo, una mascota de 11 años que es un perrito que me acompaña todos los días aquí sentado, trabajando conmigo, y un conejillo de indias de mi hija también. Es de mi hija, pero adivinen quién limpia todo lo que hace el conejillo de indias, ¿no? Vivo en Chía, en un lugar maravilloso, donde efectivamente logra tener también uno algo de paz en estos procesos de servicio al cliente. Como lo decía Erika, 20 años en servicio al cliente en varios sectores, más que todo en el sector salud, es donde tengo una experiencia mucho más amplia. Y para mí es un gusto compartir con María Andrea, que ahora se va a presentar en este escenario. Bueno, Anita, muchísimas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias de verdad por sacar el tiempo para acompañarnos. Mucho gusto, María Andrea Cáceres. Tengo más de 12 años de experiencia en logística. He pasado por diferentes roles, desde implementación, desde operaciones, control towers, bueno, obviamente producto, como le llamamos ya al hacer esquema de servicio dentro de un agente de carga y obviamente pues el servicio al cliente que tanto nos caracteriza. Esto es un poquito como de mi background en la parte personal. Vivo en Bogotá. Bueno, digamos que dedico bastante tiempo a mi vida personal, a mi crecimiento personal y bueno, espero compartirles un poco de todo eso que se ha construido en este espacio de hoy. Bueno, pues bienvenidas las dos. Es una maravilla estos espacios porque fíjense que siempre es una casualidad, o me ha pasado a mí cuando he hecho ya con este dos webinars, y es que tenemos dos vistas diferentes y complementarias, y esta pues no es la excepción, y me siento muy contenta porque Ana Carolina ha estado y está hoy día en un sector que para mí es de los sectores más retadores en términos de logística, desde el generador de carga, y María Andrea está desde el operador logístico, que también tiene sus retos y que tiene, digamos, un objetivo muy importante cuando hablamos del servicio al cliente. Entonces, con
el agradecimiento por estar aquí y por haber preparado este espacio para todas las personas que están conectadas a esta hora. Pues vamos a empezar. Y yo quiero pues hacer una reflexión alrededor del servicio al cliente en general. Esta es una opinión muy personal y creo que la comparten muchos alrededor del servicio al cliente. Lo primero que tengo para decir del servicio al cliente es que no es un proceso como tal. Yo no lo encuentro clasificado en ninguno de los eslabones de la cadena de abastecimiento, sino que por el contrario, me parece que constituye algo así como la columna vertebral de la operación de supply chain. Que nosotros encontramos el servicio al cliente no solamente desde los aspectos operativos, sino que también constituye elementos administrativos y comerciales. Entonces, no es un tema de poca monta. Sin cliente no hay empresa. Entonces, la empresa que no tenga en consideración que su cliente es el centro de su operación, de su negocio y de su transitar por el mercado, pues está lejos de tener éxito, ¿verdad? Entonces, fíjense la importancia y el marco general de este servicio al cliente, cómo se nos vuelve en algo tan cotidiano y además tan difícil de descifrar y de definir, porque servicio al cliente para muchas empresas es el área de las peticiones, quejas y reclamos, que me parece lo más terrible del mundo. Insisto, esta es una opinión personal de Erika Peña, porque cuando uno piensa en servicio al cliente como el solucionador de las embarradas de la cadena de abastecimiento, cercena inmediatamente todo el concepto general que implica el real servicio al cliente, que tiene que ver con todos los aspectos que mencioné ya, pero sin lugar a dudas va a estar en la preventa, en la venta, en la postventa y en el transitar general de una empresa con su producto, con sus clientes, con sus diferentes stakeholders, porque para mi gusto el servicio al cliente no solamente constituye esa relación con el cliente, sino con toda la gente que está alrededor y todas las empresas que están alrededor del objeto social de una compañía. Entonces, me parece importante resaltar que dentro del servicio al cliente, como en todos los aspectos empresariales, pues las personas y los procesos son fundamentales. Y ya vamos a hablar un poco y le vamos a preguntar un poco a nuestras expertas invitadas el día de hoy qué opinan de eso, porque a mí en lo personal me parece fundamental el recurso humano y las mujeres, por supuesto, dentro del proceso de servicio al cliente, pero también, sin duda, un excelente servicio al cliente trae consigo tener una infraestructura y una tecnología que acompañe el desarrollo del proceso de cadena de abastecimiento. Entonces, es fundamental eso y no perder de vista que dentro de un proceso de servicio al cliente, pues por supuesto que la operación es clave y por supuesto que la operación se vuelve la bisagra de todo el desarrollo del servicio al cliente, la comunicación, los precios, la información y sobre todo la queridura de la gente hace que el servicio al cliente sea diferente y sea un factor diferenciador, estemos hablando en un operador logístico o estemos hablando en una empresa generadora de carga. Entonces, con esta introducción quiero empezar mis preguntas. Quiero empezar con Ana Carolina preguntándole qué retos ha tenido en este transitar con respecto a este tema tan apasionante de servicio al cliente. Erika, gracias. Mira que uniendo un poco lo que tú estás diciendo, cuando uno revisa un poco estadísticas de todas estas empresas que hacen auditoría de temas de servicio al cliente en toda la región, porque estamos hablando de Colombia, pero esto puede abarcar toda Latinoamérica en general, nos damos cuenta que el 43% de las personas dicen que las empresas no le dan importancia al servicio al cliente. Muy atado a lo que tú estás diciendo, algo tan importante como esto, que efectivamente no es un proceso. Servicio al cliente es algo que debe correr por las venas de todas las personas que trabajan en una empresa, porque es que etiquetamos a veces que servicio al cliente es ese departamento que tiene ese rótulo, pero resulta que no, servicio al cliente somos absolutamente todas las personas de la compañía, porque como tú lo dices, nosotros al final en estas áreas somos quienes ponemos la cara en todo el proceso. Entonces, fíjate que nosotros arrancamos desde esa preventa, digamos, creando al cliente, dando esa alta del cliente, dándole esa bienvenida y contándole un poco cómo es que vamos a empezar a trabajar y cómo ese comercial va a estar de cara a todo el proceso comercial, pero que detrás de él
hay un equipo humano, como tú lo dices, y es muy bonito cuando vemos ya en esta séptima reunión que estamos teniendo de mujeres, que efectivamente el servicio al cliente es donde se hace vital ese ser humano que está ahí prestando ese servicio, porque se lo estamos prestando a otros seres humanos que son esas personas que están en esas razones sociales a quienes nosotros atendemos. Entonces, en ese sentido, en esos pilares que tú hablabas precisamente de las personas, el tema de retención de clientes para mí es uno de los grandes retos. Mira, independiente de la empresa donde haya trabajado, ese es el reto más grande que hay. ¿Por qué? Porque tener, uno poderlo medir, obviamente el indicador tiene que existir, ese porcentaje de clientes que durante un periodo todavía siguen contigo y donde hay una métrica muy clara que por lo menos el 80% de los que empezaron a comprarte se mantengan contigo, eso no es fácil cumplirlo, ¿verdad? Y eso tiene un montón de retos para las compañías, depende mucho de la infraestructura que tenga la empresa, depende mucho de la tecnología, de esas herramientas que tú le das a tu equipo para que pueda generar esa retención y esa retención en un peso, en un balance, estamos hablando que el 50% es esa calidez humana que tenga ese ser humano que tú pones de frente al cliente para que te apoye, porque al final errores vamos a cometer en todas las compañías, cosas de fuerza mayor como todo lo que estamos viviendo en la logística internacional. Eso se sale de las manos del equipo que tú pones frontal para que asuma el reto de servicio al cliente y de recibir esas quejas y reclamos, ¿verdad? Que necesariamente tienen que existir. Yo insisto mucho en la compañía en la que estoy hoy día, que esto es un regalo y tenemos que verlo como un regalo de parte de ese que está afuera, que nos ve y dice dónde tienes que mejorar. Entonces, ese reto de retención está en eso, y cómo tú haces que la gente efectivamente esté capacitada, tenga las herramientas para darle un seguimiento a esa solicitud que te está haciendo el cliente, tenga el empoderamiento al interior de la compañía para ir donde sus compañeros de otras áreas, pedir la respuesta, buscar la respuesta y venir lo antes posible, porque necesitamos ser muy rápidos. Y ahí es donde hay el gran reto en la mayoría de las compañías, que el equipo de servicio al cliente se vuelva ese interlocutor entre tu cliente final y todo lo que está detrás, efectivamente, para que se cumpla una efectiva entrega, una efectiva respuesta, independiente que sea un bien tangible o intangible, que esas personas estén muy bien preparadas y tengan ese reto. Tengo que mantener felices al menos al 80% de mis clientes para que sigan recurrentemente comprándome. Ese sería uno de los retos que yo he visto de manera general. Muy María Andrea, si interesante. quieres, cuéntanos tú también cuáles son esos retos que tú has tenido en todo este proceso. Claro que sí, mira, Anita, y para todos, independiente de la industria donde tú te muevas, coincidimos totalmente que esa retención de clientes y todo ese capital unido a la gente es uno de esos mayores dolores, como lo podemos ver, pero también puede ser pues nuestra principal carta, ¿no? Siempre está todo ese tema de manejo de expectativas, la comunicación, pero no solamente la gente empieza a ser ese factor retador. También, y como lo mencionaba Erika al inicio, tenemos herramientas tecnológicas y eficiencia. Entonces, del tamaño también que sea ese capability para que tú puedas atender a tus clientes y esa eficiencia que les puedas transmitir, también es esa retención en lo que se va a traducir. Incluso podemos hablar de algunos temas un poco más operativos, pero es incluso la planeación de tareas. Muchas veces el servicio al cliente se hace demandante, se hace multitasking y creo que uno de esos retos es cómo atiendes el servicio consistentemente. Entonces, no porque pasó algo malo, entonces de ahí mejoro mi servicio o como también en esa consistencia es, vengo dando un nivel de servicio, pero cuando vengan más tareas, entonces ahí es donde también empezamos de pronto a maniobrar y a preguntarnos qué debemos hacer. Entonces, ¿con quiénes nos soportamos? ¿Es más gente la que necesitamos? ¿Es más eficiencia? ¿Es otra herramienta de planeación? Y también yo quiero ser muy transparente y quiero hablar también de un reto que es como mujeres no podemos desconocer la labor emocional que nosotras tenemos. Y esta transparencia es totalmente clave porque muchas veces esa labor emocional demanda retos adicionales y ojo, no quiero decir que esto es un tema exclusivo de mujeres, pero realmente la pasión que nos caracteriza, el cuidado que nos caracteriza, nuestra atención al detalle que nos caracteriza, muchas veces juega un rol. Y ese manejo de esa inteligencia emocional también puede ser en algún momento un reto, pero si lo sabemos ver digamos que de la manera más positiva, es totalmente una carta a nuestro favor. Entonces,
Creo que adicional a lo que menciona Anita, estos serían también parte de esos retos que vivimos hoy en día en el servicio al cliente y que a veces son totalmente, digamos, transversales a cualquier industria en la que estemos, sea un servicio o sea un producto. Qué interesante porque ratificamos muchas vistas que tenemos alrededor de los retos del servicio al cliente. Entonces, claro, es un reto hacerlo bien porque necesito continuar en ese camino y seguir sorprendiendo al cliente, que es el que necesitamos enamorar permanentemente. Pero si lo estoy haciendo no tan bien, quiero retomar las palabras de Ana Carolina cuando dice, es una oportunidad. Y a veces las empresas cuando reciben quejas, peticiones, reclamos, como lo queramos llamar, lo encuentran malo y yo también quiero resaltar como ese mensaje de lo positivo que es lograr que el cliente le diga a uno dónde puede mejorar, porque eso puede ser una catapulta para desarrollar muchísimas otras cosas dentro de la compañía. Yo he tenido la oportunidad de tener momentos tan difíciles con clientes, momentos en los que el cliente me ha dicho, me quiero ir más que inmediatamente. Y he tenido la oportunidad de hacer planes de acción, de ejecutar tareas y de ir a hacer servicios adicionales. Imagínense ustedes a ese nivel de desarrollar promesas de valor alrededor de, digamos, resarcir una equivocación alrededor de una operación logística. Así que creo que sí que hay retos muy interesantes aquí en el servicio al cliente y que todo el tiempo nos van enseñando, ¿no? Voy con María Andrea, con mi siguiente pregunta que tiene que ver con ejemplos de una buena gestión de servicio al cliente. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, he tenido la fortuna y al trabajar desde donde trabajo, he tenido oportunidades de ver cosas maravillosas como la primera importación de vacunas en medio de una pandemia. Me tocó ese capítulo. Traer, digamos que supplies para salvar vidas, pero no solamente pensemos en el tema de vidas, también eh, la mercancía que va a salvar el negocio, el presupuesto de la pequeña o de la mediana empresa. Y cuando yo me pongo a pensar en todos estos ejemplos positivos, yo lo aterrizo a tres puntos fundamentales. El primero es ese extra mile. Ese cuidado que tú tienes por el cliente, esa sensación, porque también tú le provees al cliente tu sensación de atención, de agilidad, de planeación, de manejar el tiempo. Incluso, no te digo que todo tenga que salir perfecto, pero que el cliente sepa que estás haciendo una escalación temprana. Entonces, la primera parte de toda esta experiencia que nosotros podemos dar es realmente ese servicio, esa sensación de que has cumplido con la expectativa y con la necesidad de tu cliente. Pero también si me pongo a pensar cuál es la causa de estos ejemplos positivos, yo también lo baso mucho en una implementación correcta, en un servicio donde, digamos que aterrizamos objetivos, donde podemos indagar un poco acerca de experiencias pasadas, de esas expectativas también. No nos neguemos a preguntas difíciles con nuestros clientes, preguntémosle directamente acerca de ellas, porque a veces también no ponemos unos límites y no poner unos límites también genera, obviamente, que lo que pensamos que iba a ser una excelente experiencia de servicio, pues no hayamos aterrizado conceptos y salga de la manera que no lo deseamos, ¿no? Y también pensemos que muchas veces, y esto incluso puede ser parte de un reto, pero también es algo muy positivo, y es el servicio al cliente muchas veces se mide por el resultado. Y yo les pongo un ejemplo. Si mi carga llegó a tiempo en las condiciones que lo prometí, muy seguramente el cliente va a relacionar que ese servicio al cliente y esa experiencia fue positiva. Si mi carga no llega a tiempo, pero tengo un muy buen servicio, es muy probable que este segmento diga, pero a la final no lo cumpliste. Entonces creo que ahí es muy importante tener esas conversaciones, que de verdad nos sentemos como partners, digamos que ir un poco más allá de la cadena, también entender esa necesidad de tu cliente muchas veces, y también se los digo de este lado. Vamos a hacer una importación o una exportación, pero a veces es importante saber cuál es esa necesidad. Les pongo ejemplos. Es para una feria, tienes one shot para llevar tu producto a una feria internacional. Es para salvar una vida, tienes de verdad one shot para traer ese medicamento para las personas que lo están esperando. Entonces también de pronto como ser un poco más empáticos con
en el servicio que estamos trayendo, cuál es nuestra propuesta de valor, pero también digamos que lograr atar todo esto, eso hace una experiencia súper positiva, independiente del ejemplo y no queriendo de pronto pensar que cuando importamos repuestos no tenga la misma importancia que importar medicinas, por ejemplo, pero siempre vamos a hilar al mismo punto de servicio donde siempre esa agilidad y esa velocidad y ese caring por los demás es la base del ejemplo positivo. Perfecto. Bueno, yo voy a hacer conclusiones al final porque quiero escuchar a Ana Carolina y ella qué ejemplos de un buen servicio al cliente nos puede regalar hoy. Claro que sí, Erika. Mira, hay un tema que a mí me apasiona muchísimo y en algunas de las compañías donde estuve lo pudimos hacer y es estos grupos colaborativos con nuestros clientes. Porque claro, nosotros estamos acostumbrados que al final servicio al cliente tiene toda esta parte de preventa, darle la bienvenida y entender ese SLA, como lo decía María Andrea, muy claro de cuáles son tus necesidades particulares del servicio que estás contratando conmigo o del producto que estás contratando conmigo. Luego todo ese proceso de la facturación, de lograr que operaciones, logística, todas las áreas entreguen el producto en tiempo y forma, ¿verdad? Y luego cuando aparece una PQR a la que no le debemos temer, que llegue cualquier proceso contable que haya que hacer. Pero adicional a eso, para mí dar un servicio, digamos, que ejemplifica, son esos grupos colaborativos donde tú te sientas con tu cliente, cuando ya tienes esa intimidad con tu cliente y lo conoces también, casi que tú te hueles su necesidad, digamos, a ese nivel deberíamos llegar y esos grupos colaborativos son interdisciplinarios. Significa que si yo tengo que hacer una mejora en la logística, yo pueda reunir mi equipo experto con el equipo experto del cliente, porque nadie sabe más que el otro, pueda tener un poco más de experiencia, pero sentarles en una misma mesa, poder decidir qué proyecto diferente vamos a hacer, para que no sea solo una relación transaccional. Yo te entrego cuando tú me dices en la cantidad que tú lo necesites y listo, yo me hago a un lado y tú sigues tu proceso de negocio. No, es como yo te puedo generar valor enseñándote algo de planeación que de pronto no conoces o que de pronto te quedaste desactualizado y yo por el proceso y la envergadura que tengo dentro de la compañía te puedo apoyar en temas de cómo hacer esa compra, cómo revisar ese mínimo de inventario que debes tener, cómo mirar si hay otros negocios donde tú puedes estar y todavía no lo has visto, pero yo he visto otros clientes sin romper la confidencialidad trabajando en ello. Entonces creo que ese tema colaborativo de ir un poquito más allá de para qué estás diseñado y encontrar un propósito diferente con esos stakeholders que tú te puedes relacionar con un director técnico, por ejemplo, que pueda mi equipo de dirección técnica con el equipo del cliente buscar qué pueden hacer diferente con este tema tan hermoso de la sostenibilidad en la cantidad de cosas que podemos trabajar juntos y buscar ahí ese tema diferencial como empresa. Erika y María Andrea, ese sería en este momento lo que yo veo como una experiencia muy bonita y muy positiva de servicio al cliente, dando, digamos, un paso adicional. Fantástico. Yo tomé unas notas y quiero resaltar algunas ideas que me parecen muy positivas y sobre todo que comparto muchísimo. Por ejemplo, el tema de la planeación que habló María Andrea con esos grupos colaborativos que tú mencionas, Ana Carolina, que para mí se traduce en la co-creación que podemos hacer con nuestros clientes, ¿cierto? Como en ese momento de sentarnos a hacer una oferta comercial, a construir una propuesta de valor, yo involucro a todas las personas que hacen parte de ese proceso para tener esos diferentes puntos de vista y poder hacer lo más cercano posible a la realidad, porque la realidad es lo más subjetivo que hay, pero tratar de acercarnos a esa realidad es muy importante. Yo en lo personal he tenido la oportunidad de trabajar desde áreas de finanzas, desde áreas operativas, desde áreas comerciales y de estrategia, y lo que yo he podido observar es que el éxito rotundo del servicio al cliente tiene que ver con que desde el principio tratemos de mapear lo más cercano posible lo que el cliente está necesitando y que eso tampoco garantiza que vaya todo bien en la vida, pero sí nos quita muchísimos dolores de cabeza o nos evita bastantes inconvenientes. Otro tema que hablaron las dos con palabras diferentes fue lo relacionado con la importancia de los clientes, indistintamente del sector, indistintamente del negocio, indistintamente del tamaño.
indistintamente de la persona. Y creo que eso es algo sobre lo cual hemos venido haciendo conciencia de los seres humanos para hablar un poquito también de esos human skills y de cómo nosotros debemos entender que, claro, la dinámica laboral y la dinámica profesional tiene obviamente unas competencias duras, pero que al final las relaciones entre los seres humanos hacen o deshacen cosas. Entonces, a mí me ha parecido muy importante en el transitar de mi experiencia laboral ver cómo esas relaciones personales pueden hacer que un cliente se sienta importante y no es más ni menos importante que otro, solo tiene su importancia y por esa razón y solamente por su existencia ya, todos debemos garantizar que las cosas funcionen bien para esa operación, viéndolo con esa perspectiva del operador logístico. Y otro elemento importantísimo que no se nos puede perder de vista es tener de todas maneras una métrica, una objetividad alrededor del servicio al cliente, ¿cierto? O sea, lo objetivo es muy importante, los KPIs son muy importantes, los indicadores son muy importantes. Una recomendación que yo daría es que no hagamos una parrilla de indicadores, de 47 indicadores que luego no los entiende nadie y luego entonces se vuelve más difícil la métrica que la operación, sino que unos 2 o 3 indicadores muy claves también nos pueden dar, digamos, una idea y direccionar hacia dónde va la operación. Bueno, entonces hablamos de las cosas bonitas en este punto y me voy a ir a las cosas no tan bonitas, porque también estamos en un mundo de equilibrio donde pasan cosas que no son tan chéveres y voy a preguntarle a Ana Carolina si tiene algún ejemplo de error, equivocación, reto, digamos, desde lo negativo que nos puedas compartir del servicio al cliente. Claro que sí, como tú lo dices, hay bastante, ¿no? O sea, digamos que hay esa balanza de aciertos y desaciertos en la vida, pero hay uno que a mí me marcó mucho y fue una estrategia CRM. Como tú decías, esos pilares de el ser humano que está detrás de prestar ese servicio, la infraestructura que acompañe esto y la tecnología. Y a veces cometemos el error de meternos en las modas de lo que esté pasando, de lo que el servicio en teoría te está colocando como ese punto focal. Entonces, una estrategia de CRM donde tú te equivocas en la segmentación del cliente, te equivocas en el contenido que tienes allí y además no enamoras a toda la compañía para que se meta en esa estrategia y efectivamente sea algo que tú entregas como un producto final al cliente que siente que le genera valor, es un error gigante, ¿verdad? Entonces creo que experiencias buenas y malas alrededor de tener esta estrategia complementaria de servicio. Y muy también por la moda de abrir canales digitales, ¿verdad? Y ampliar esa cobertura que tú tienes de clientes te puede llevar en algunos casos a que te das cuenta que tienes una cantidad de clientes que de pronto no deberías tener. Y muchas empresas a veces tienen el temor de, no, pero es que aquí me entra un ingreso y por aquí también, pero cuando te das cuenta está siendo más costoso mantener ese volumen de clientes que llegaron y a veces llegan y te compran una vez y y se desaparecen, pero sí te generó una cantidad de desgaste, ¿verdad? Entonces, desde mi experiencia en esos temas y errores que se pueden cometer ahí es precisamente no segmentar y no ser absolutamente reales en que hay que renunciar a veces a algún grupo de clientes que está generando un costo-beneficio que no es, digamos, rentable para la compañía. Eso, digamos, desde ese aspecto y obviamente también desde el aspecto de esa segmentación es, ok, yo efectivamente quiero dar un buen servicio a todos mis clientes, pero necesariamente hay unos clientes que en todas las compañías los llamamos diferentes, los VIP, aquellos donde les colocamos un customer care para que los cuide y los lleven todo el proceso de la mano, otros donde es un tema netamente transaccional, pero en cada uno de esos focos tú debes destinar unos recursos específicos que además estamos contando con recursos limitados, ¿verdad? En la mayoría de las compañías, nosotros quisiéramos hacer miles de cosas, invitar a los clientes a un montón de actividades, que si se lanza un producto no sea solamente los equipos de marketing que terminan interactuando, ¿verdad? Sino que también los compradores conozcan de esos portafolios y esas compras que ellos van a empezar a hacer y vincularlos un poquito más en esto. Pero en la segmentación hay que renunciar y hay que renunciar en el sentido de darle foco de cuál es el nivel de servicio que tú vas a dar a esos diferentes grupos, precisamente para que tú mantengas la retención de la que hablábamos antes, que es uno de los grandes retos. Y allí creo que es donde
hemos cometido en lo personal muchos errores. También pensamos, tenemos que utilizar el CRM que sea el Mercedes-Benz pues de los CRMs y ya con eso yo tengo todo ganado y resulta que no. Y además si tú no le das mantenimiento, si el cliente entra de pronto a esa plataforma, si tú la pones, digamos, para que haya algún tema de autoconsumo de información independiente de la que sea, documental o visual, pero tú no mantienes un contenido activo, no, se ve siempre lo mismo, no te entrega a tiempo una relación, por ejemplo, de cómo va mi pedido, que en muchos de los CRMs lo colgamos también, y eso termina desactualizado, pues se cae por completo y además eso tiene un costo importante y ahí tú terminas dejando una imagen de esa estrategia que tú querías tener de cara al cliente, que es muy difícil luego volverla a retomar. Y más que todo, si esas personas que están detrás de esa estrategia no la creyeron desde el comienzo, si desde el alto liderazgo de la compañía no lo vieron como un valor agregado sostenido en el tiempo, se te cae y luego volver a reinventarte en una estrategia de CRM no es fácil. Entonces, una de mis experiencias negativas fue precisamente con este tema. No sé, María Andrea, ¿a ti cómo te ha ido y en qué tema tienes ahí Ay, esa experiencia no Anita, tan buena? tengo casos para contarles, o sea, y mira que al final del día me siento supremamente identificada contigo con lo que mencionas, porque yo les puedo colocar casos y hablándolo también desde la logística y desde mi experiencia, entonces carga que tenemos que reembarcar, una reexpedición que es incluso más complejo porque llegó a la zona franca y, oh sorpresa, ¿qué más hacemos? Carga aprendida, carga perdida realmente en el mundo, o sea, miles de cosas que pueden pasar, pero yo me adhiero mucho a las palabras de Anita. Creo que uno de los principales errores que tenemos es que necesitamos enfocar muy bien a quién servir, o sea, mi servicio, mi producto, para quién está hecho. Y luego entonces también demarcar muy bien cuál es la flexibilidad que le quiero dar, porque muchas veces caemos en esta guerra de, él no te hace esto, yo te lo hago. Esta persona no sé, no te ofrece tal tema, yo te lo hago y te lo hago gratis, por ejemplo. Entonces también esa demarcación, esa flexibilidad que a veces nos pone un poco más bien ambiguos y nos carga más bien de tareas. Creo también que parte fundamental de los errores y de todo lo que a veces vivimos en la logística parte desde algo tan básico como la empatía. La empatía es fundamental para resolver cualquier situación, entender qué es lo que está pasando de ambas partes, aterrizarlo también muchas veces, quitándole la emocionalidad, quitándole, digamos que la premura del momento, pero a veces cuando también aterrizamos lo que realmente está pasando, para mí esa es la clave, un análisis de causa raíz. En todos mis años de experiencia, al final del día, y esto me ha pasado, hemos querido saltar muchas veces muy rápido a la solución, yo hago esto, yo pongo esto, y muchas veces no escuchamos al cliente. El cliente tal vez no te está pidiendo lo que le estás ofreciendo. A veces devolvernos un poquito a entender, a empatizar y saber, ok, este cliente, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que falló? Y de ahí en adelante poner un plan, como lo mencionaba también Erika al inicio, lo suficientemente robusto. No queremos tener, digamos que, diferentes herramientas o cada vez que pasa algo, saltar de plan en plan de contingencia, porque ahí entonces, como lo mencionaba Anita, no hay una sostenibilidad de nuestro servicio. Entonces, de toda esta situación y todos los temas que pueden salir mal o lo que pudo salir mal que luego se mejoró, hay dos cosas claves, que es entender realmente lo que está pasando para proponer una solución y esa solución, como también me adhiero bastante a lo que decía Anita, es, ok, y esto está entonces reformando mi servicio al cliente, mi CRM, mi propuesta de valor. Qué bueno que tuve el aprendizaje también para hacerlo, qué bueno que está esta oportunidad. Lo más importante es no volver al mismo error, o sea, no volver a la misma situación, sea con un cliente o sea con otro. Pueden ser dos mundos diferentes, pero al final del día, si yo en mi compañía y si yo como persona de servicio al cliente volví a reincidir en algo, es muy importante revisar entonces qué es lo que debo yo también mejorar y qué herramientas también tengo que adherir para evitar esa situación. Fantástico, unas conclusiones muy interesantes desde esta perspectiva de errores
en servicio al cliente. Me quedo con estas ideas. A veces nos miramos más el ombligo y no levantamos la cabeza a mirar qué es lo que necesita el resto, ¿no? Entonces era lo que nos hablaba Ana Carolina de la moda, de para dónde va Vicente va la gente, no, esto está muy chévere, no, hagamos una aplicación, no, traigamos esto otro, y resulta que al final perdemos de vista al cliente y si le genera un valor o no. Muchas veces muy centrados en nuestros procesos internos. No quiere decir que nuestros stakeholders internos de las áreas de finanzas, de las áreas de mercadeo, de las áreas soportes, de gestión humana y demás, no sean importantes, son fundamentales, solo que el negocio debe girar en torno al cliente, ¿no? Entonces, muchas veces yo he visto que hay empresas que toman decisiones basadas en las comodidades internas y no en las comodidades de los clientes, que es una reflexión que también nos lleva a errores y equivocaciones en servicio al cliente, perder de vista lo básico. Una de las dos lo dijo y me parece fantástico, que es a veces nos volvemos demasiado elaborados por el poder de lo simple es divino. El poder de lo simple nos permite llegar a las cosas más sencillas de la vida y probablemente lo que el cliente más valora. La flexibilidad responsable, ¿cierto? No es se le tiene y a costa de lo que sea, porque esa flexibilidad también es peligrosísima a la hora del servicio al cliente, pero sí una flexibilidad responsable en un mundo como la logística, que aquí quiero saludar a toda la audiencia que tenemos en este momento. Hay una cantidad de personas conectadas aquí en Colombia, afuera, entonces también me siento muy contenta y muy agradecida de que estén aquí. Y bueno, volviendo al tema de la flexibilidad, estamos en la logística y la logística es impredecible. Pasan cosas todos los días y qué bueno tener esa actitud y esa flexibilidad ante la solución de eventualidades, pero también siendo responsables. Y hay un elemento que quiero dejar sobre la mesa también, que es la personalización irresponsable, cuando el modelo de negocio no da para que yo haga una cosa particular y entonces para traerme el negocio María Andrea o de pronto Ana Carolina, cuando alguna persona con ideas le dice a uno, ay, pero ¿por qué no hacemos eso? Y me dice, bueno, no, hagamos. Y luego nos damos cuenta que el modelo no nos sirve y entonces tratando de ir a la personalización reventamos el proceso. Entonces me parece que ahí también hay equivocaciones de ese lado que deberíamos evitar, que es el gran mensaje de este punto en nuestro webinar de la importancia de las mujeres en el servicio al cliente. Vamos a ir finalizando con la última pregunta que tengo, que es el aporte de la mujer ya desde esa perspectiva de energía femenina en nuestro proceso de servicio al cliente. ¿Con qué mujeres han trabajado ustedes? ¿Qué cantidad de mujeres tienen en el equipo? Cuéntenos un poquito alrededor de ese power femenino que tenemos siempre ahí en servicio al cliente y que creo que aquí particularmente en este proceso de servicio al cliente vemos muchas mujeres y es muy interesante esa participación femenina, ¿no? María Andrea, si quieres, arranca tú. Em, Quiero empezar diciendo que muchos de los puntos que hemos hablado y que hemos resaltado, tanto tú, Eri, como tú, Anita, creo que son características también súper femeninas, ¿no? Desde el manejo, desde la empatía, desde incluso ese análisis que a veces hacemos y lo hacemos desde otra perspectiva totalmente. Yo les quiero contar un poco, yo naturalmente he trabajado muchísimo con mujeres, la mayoría, la composición de mis equipos, e incluso tuve un rol donde tenía 100% mujeres a cargo y era un equipo de 15 personas, chicas de servicio al cliente justamente. Entonces, wow, era de verdad aprender de cada una de ellas, ver cómo conectaba con sus clientes. Y hoy en día mi equipo es un poco más mixto, sí, pero la mayoría de personas que hace servicio al cliente en donde yo estoy son mujeres. Y me enamora, porque esa es la palabra, ver a veces cómo los clientes buscan a esa persona, independiente de su sexo, eso no lo pongamos en esta perspectiva, pero cómo estas personas buscan tener esta conversación con esta persona, cómo se conectan, cómo a través de eso incluso se generan negocios diferentes, cómo se manejan también, digamos que nuevas oportunidades. Entonces, es como un poquito de ese ejemplo que he tenido y creo que el aporte de la mujer es
apalancarnos en lo que nos hace únicas, en las perspectivas y las cualidades que nosotras tenemos. Y de vuelta, no quiero decir que los hombres no lo tengan, pero a ver, es ser empáticas, es la creación de relaciones duraderas, como lo decía Eri hace unos minutos, es también tener esta recursividad, la adaptabilidad, incluso para muchas situaciones, atención al detalle. Y hay algo también de lo cual me siento muy orgullosa, que he visto que viene creciendo cada vez más, y es nuestra capacidad de ser mentoras, la mentoría, de esta capacidad de querer compartir conocimiento, de empoderar a nuestras chicas, a las colegas que ustedes tienen acá. O sea, nada más este es un evento precisamente para buscar esos espacios, pero buscar a nuestras colegas, compartirles nuestra experiencia. No quiero que caigas en el error que yo ya tuve. Te estoy abriendo este libro que tiene tantos años de experiencia y te lo doy a ti, no para que no cometas tus propios errores, pero sí para ayudarte en una curva donde tú también puedas resaltarte como mujer, donde tú también puedas, por tu rol, por tu posición, pues tener un progreso en esta industria. Entonces, creo que para mí ese va a ser el aporte fundamental, aparte de nuestras habilidades, pero creo que también esto tan lindo y tan sororo que estamos construyendo de te comparto lo que yo sé y lo que tengo, y te lo pongo a tu disposición. Eso es un aporte increíble. Súper. Ana Carolina, si quieres, Uno cuéntanos tú un mucho. poco de ese aporte de la mujer en el servicio al cliente. Me conmueven mucho las palabras de María Andrea porque efectivamente es eso. Fíjense que en esta experiencia que yo he tenido, pues yo arranqué como analista hace muchísimos años, ¿verdad? Y desde que yo entré a trabajar siempre dije, tengo que ser mentora de mujeres, independiente de lo que yo pensara, de lo que estuviera pasando hace todos esos años en el tema de equidad de género, ¿verdad? Que no se hablaba tan abiertamente como lo hablamos ahora y es parte fundamental de este equipo que estamos hoy acá y es esa emocionalidad que produce ir creciendo, ¿verdad? Ir sabiendo, para mí es absolutamente necesario y es una norma en mi vida que yo tengo que saber qué es lo que hace, cuál es el dolor de la gente que está allá haciendo el trabajo, de las hormiguitas que están allá para yo poder realmente liderarlas con razonamiento y con emoción y con lo que significan los retos que ellos tienen en su puesto de trabajo. Entonces, como lo decía María Andrea, yo creo que en servicio al cliente, y lo he visto, digamos, en todos esos años de experiencia, no hay, digamos que ahí por el contrario faltan a veces hombres, y precisamente por esas cualidades personales que tenemos las mujeres cuando pensamos en el servicio, porque al final el servicio es, desde mi punto de vista muy personal, es un don con el que algunas nacemos y otras terminan desarrollándolo y lo hacen perfectamente. Lo que pasa es que cuando tú naces con ese don, cuando tú desde muy pequeña te das cuenta que a ti te gusta servir y que lo haces con ese sentimiento de yo vine a este mundo y tengo un propósito y es que en donde yo esté voy a generar servicio, independiente del cargo que tenga, independiente de si tenía un equipo a cargo o no, y hoy tengo un equipo y soy una bendecida, tengo un equipo gigantesco que empieza desde México, pasa por 6 países de Centroamérica y Andina, así que tengo un tema multigeneracional maravilloso, un tema multicultural que ni les digo, y efectivamente aquí estamos hablando de un 70-30, 70% mujeres, 30% hombres, precisamente es porque las mismas mujeres buscamos estar en este tipo de roles, en este rol protector, en este rol de me gusta dar ejemplo, me gusta sentir que este cliente que me ponen aquí para que yo lleve en un camino, sienta que efectivamente lo estoy haciendo con esa relación genuina, ¿verdad? De quererte ayudar, de quererte servir, de querer ir atrás y buscar con mi equipo de stakeholders internos de la compañía cómo podemos mejorar este proceso, se está volviendo muy engorroso, no nos está funcionando y cómo con un lenguaje de mucha calidez que caracteriza a las mujeres podemos ir donde unos hombres que son un poco más rudos, un poco más pragmáticos, ¿verdad? Esto costo-beneficio no tiene, Ana, ¿cómo vienes a decir que mejoremos el servicio haciendo tal cosa si eso no me va a traer una rentabilidad al corto plazo? No, al corto plazo, no seamos cortoplacistas. Las relaciones se construyen para tenerlas a largo plazo. Las relaciones son algo que no son de hoy para mañana. Y creo que en eso sí nos caracteriza mucho a nosotras, las mujeres, en que somos más pacientes en eso. Nosotras terminamos viendo un poco más adelante cuál va a ser ese retorno de eso que estoy haciendo hoy, de este tiempo que estoy invirtiendo hoy en este cliente, en cuidarlo, en cuidar a mi equipo. Porque hay una de las cosas que para mí personalmente ha sido muy importante en mi vida y es el desarrollo
de las personas que trabajan conmigo. Llámese mis pares, llámese por encima, por debajo de la jerarquía, como lo quieran, pero siempre me ha gustado ser ejemplo de eso, de que gocémonos el servicio. Las personas que decidimos dedicarnos en la vida a temas de servicio al cliente, tenemos que tener puesto un chip. Y es que tú puedes hacer 99% cosas buenas, pero te equivocas en una y esa es la que va a recordar el cliente. A ti te hacen una encuesta y si tú el día anterior, todo venía perfecto, pero si el día anterior a que te lanzan la encuesta, pensemos en el NPS, tú te cometiste un error, no llegó el pedido al tiempo, adivinen qué evaluación te va a dar el cliente, porque como hablábamos al comienzo, nosotros prestamos personas prestándole servicio a personas, y a las personas somos de percepción, nosotras somos cero objetivas cuando vamos a calificar algo. Entonces, en ese sentido, digamos que el aporte que yo le doy, no solamente a las mujeres que trabajan conmigo, sino a este 30% pequeño de hombres que tengo, que además se divierten demasiado trabajando con mujeres, porque efectivamente es donde vemos esa diferencia, cómo recibe uno un problema y cómo lo desarrolla, ¿verdad? Y cómo lo interioriza y luego cómo va y busca las soluciones y termina convenciendo con esa calidez genuina que tenemos las mujeres. Entonces, María Andrea y Erika, eso es lo que yo pienso que podemos dar y dónde está esa diferencia en las personas que trabajamos en servicio al cliente. Qué maravilla. No me voy a extender aquí mucho porque yo creo que salta a la vista el aporte de este par de mujeres a este tema tan interesante de servicio al cliente. Solo quiero resaltar que hay unos elementos que son bonitos y es como, digamos, la percepción se vuelve importante, que es también desde la emocionalidad algo lindo de la energía femenina, esa vista regional que tienen ustedes, las dos que tienen equipos a cargo, no solamente en Colombia, sino en el exterior, cómo hace que al final lleguemos a una conclusión y es que las mujeres, los hombres, la humanidad entera, está transitando siempre bajo unos mismos criterios y que las relaciones son importantes y que eso es fundamental dentro de un proceso de servicio al cliente, de logística y en la vida en general. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo quisiera pedirles una conclusión muy corta de toda esta conversación que hemos tenido, que me regalen algunos elementos para que nuestra audiencia de ahorita, que está bastante nutrida, se lleven. También agradeciéndoles por estar aquí, por hacer parte de WINS Colombia, por ser esas líderes que son tan inspiradoras, no solamente para las personas que estamos ya en el mundo laboral, sino para quienes vienen. Siempre yo tengo una preocupación muy grande por las generaciones que vienen detrás de nosotros y el reto que tenemos nosotros de mostrarles algo que sea bonito y dejar, digamos, algo positivo en lo que hacemos. Entonces, le doy la palabra a María Andrea, si te parece, con la conclusión final. Claro que sí. ¿Estamos bien? Estamos Sí. en 9:53, estamos perfectos de tiempo. Bueno, tengo dos mensajes principales, bueno, tres, porque el primero es quiero de verdad expresarle mi admiración y aprecio a Anita por todo lo que nos ha compartido. A mí me deja también, digamos que muy inspirada y creo que esto es fundamental. Mi primer mensaje es no tengamos, y lo voy a definir como pena, miedo, vergüenza de las capacidades que tenemos como mujeres, de esa capacidad emocional, sobre todo eso. No nos sintamos menos, no nos sintamos en desventaja porque manejamos una situación de una manera A o porque debería ser B o porque debía hacer A o B o C. Sintámonos siempre muy orgullosas de las habilidades que tenemos. Y creo que ese mensaje final es precisamente seguir creando estas redes sólidas, estos esfuerzos de colaboración para impulsarnos entre nosotras, para promover entre nosotras ese mismo orgullo de las cosas que a veces se ven como negativas o que se ve de una manera diferente. No, seamos nosotras mismas quienes nos empoderemos, quienes empoderemos a otras personas, venzamos los bias que están latentes incluso entre nosotras mismas, compartamos las experiencias, pero sobre todo trabajemos juntas. Creo que eso es fundamental en esta industria y en cualquier campo, ¿no? En el servicio al cliente, trabajemos juntas para apoyarnos sobre todo. Ese es como mi gran mensaje. Gracias, María Andrea. Ana Carolina.
Efectivamente, como lo dice María Andrea, fue un gusto estar aquí, es un gusto ver a tantas personas conectadas, ¿verdad? Que haya esa felicidad por hablar de estos temas. Para mí este servicio al cliente termina englobando toda esta cantidad de conversaciones que se han tenido en el pasado y cómo cerramos con este tema de servicio, que efectivamente es para los que nacimos para aguantar, ¿no? Somos los que nacimos también para estar ahí poniendo la cara, pero disfrutándonos y creo que contagiarnos entre todas nosotras y contagiar a los hombres que trabajan con nosotros de esa pasión por hacer cada vez las cosas mejor. Se habla mucho de la mejora continua, mucho en los procesos, pero yo creo que la mejora más importante es la que nosotros como seres humanos le aportamos a aquellos que trabajan con nosotros, a aquellos que nos siguen, que siempre están pendientes, ¿verdad? De tú qué haces como líder, tú qué piensas, tú cómo manejas esta situación y ahí creo que es donde nosotras tenemos un gran reto y lo tiene uno como madre también. No díganme si no hay nada más lindo que estar viendo el hijo o la hija cómo está pendiente de los movimientos de su padre y cómo uno tiene que ser consciente de eso, ¿verdad? Para no dar mal ejemplo y como que guardarle porque todos nos equivocamos y si nos equivocamos tener además esa valentía, ¿verdad? Ese coraje de decirle a un hijo y así mismo decirle a una persona que trabaja contigo, mira, no me sé todo y soy humana y me puedo equivocar. Voy a cumplir 50 años este año y me pude haber equivocado muchísimo y le pido a Dios que me acompañe para ser mejor hacia el futuro, pero creo que ese contagio de amor, de pasión, de verdad trabajar todos los días sacando adelante los retos y tampoco cargarnos. Igual uno apaga el computador y tiene que ser otros roles. Tengo que ir a arreglar las cosas de mi cobayo o conejillo de indias, tengo que estar pendiente de mi perro, que estar pendiente del esposo, de la hija, de temas familiares. Así que hay que gozárnoslo, pero seguir viviendo con alegría, con fe y darle gracias a Dios de tener la oportunidad de tener un trabajo donde tú puedes dejar algo de ti en el resto de las personas, equipo. Eso es lo que me gustaría dejar como conclusión. Pues qué mensajes tan lindos del final. Quisiera darle el espacio a personas que están aquí conectadas por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, algún aporte también, sabiendo que tenemos el tiempito todavía para hacer. Caro, adelante. Buenos días, pues un gusto escucharlas y realmente transmiten esa pasión por servir, que creo que también es un don muy importante para estar en servicio al cliente. Yo les hago una pregunta y es, actualmente con todos los temas de inteligencia artificial y la incorporación de tecnologías donde hoy el servicio al cliente se delega en los chatbots y en estas máquinas, ¿cómo ven ustedes o perciben que a futuro vengan estas nuevas herramientas a incorporarse en el proceso de servicio al cliente? ¿Puede ser una oportunidad o una amenaza? María Andrea, ¿quieres participar o A quieres que ver, empiece? algo súper corto es, y lo voy a decir, es, estas herramientas pueden ser o la oportunidad o la amenaza, porque tenemos que saber muy bien cómo utilizarlas, cómo emplearlas. Pueden agilizar muchos procesos, pueden hacer eficiente muchas operaciones, muchos contactos, pero no nos podemos olvidar del tema humano, ¿no? De y dónde va esa personalización y dónde va también lo que veníamos hablando, ¿no? Escuchar qué necesita el cliente. La máquina es muy buena tal vez para procesar, para segmentar, pero creo que en algún punto el servicio al cliente definitivamente no lo podemos reemplazar, ¿no? En el corto plazo con la inteligencia, que pienso que es una herramienta, sí, para apoyarnos, pero no podemos dejar el peso de nuestro servicio al cliente en unas manos de un robot en este minuto. No sé qué vaya a pasar después en la matriz o lo que sea, pero en este minuto eh, venimos de tener relaciones y de construir relaciones. Mira que yo opino lo mismo que tú. Yo lo veo como una oportunidad, Carito, y gracias por tu pregunta. Creo que efectivamente, si esto va a agilizar que mi servicio al cliente sea mejor, ¿verdad? Y yo pueda tener una cantidad de información que puede estar suelta, la pueda tener en un mismo lugar para que seamos más oportunos en responderle a mi cliente, súper válido. Pero si vamos a reemplazar este contacto personal, este contacto donde solo yo puedo leer tu lenguaje no verbal cuando estamos así separados o cuando estamos juntos, sentir esa energía, eso no lo va a reemplazar, yo creo que ninguna profesión, ningún robot, ni ninguna máquina, ni la inteligencia artificial. Creo que sí lo podemos
potencializar como algo que nos mejora el servicio desde el punto de vista absolutamente técnico. Sí, de acuerdo. De hecho, lo hablábamos Gracias. preparando el webinar, cómo existen, digamos, esos varios elementos de, del servicio al cliente y uno era la tecnología como un pilar fundamental, ¿no? Que cuando no funciona también se recargan los otros pilares, que puede ser una herramienta muy valiosa e importante alrededor de apalancar al ser humano que está de cara al servicio al cliente, pero que nunca lo va a reemplazar. Así que es una pregunta muy interesante y hay que ver cómo esa evolución también de la tecnología en el tiempo. No sé si haya alguien más que quiera compartir con nosotros alguna idea. Veo que en el chat estamos bien. Entonces damos por finalizado este espacio de la importancia de la mujer en la cadena de abastecimiento y hoy particularmente en el servicio al cliente, agradeciéndole a todas las personas que estuvieron conectadas aquí, a quienes lo van a ver en nuestro canal de YouTube, a quienes hicieron posible este evento y por supuesto a nuestras invitadas. Mil y mil gracias. Hasta la próxima. Hasta Gracias, luego, muchas un gracias. gusto. Un gusto muy grande. Gracias.